Ha llegado un momento importante dentro del culto, en la predicación. Vamos a invitar a nuestro hermano encargado del servicio, hermano Rocío, por favor, más adelante. Damos la oportunidad a los niños de pasar a su clase y nosotros los adultos, Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra de vida, de verdad. Pensaba en una reflexión ayer, aunque el mensaje lo tengo desde la semana pasada. La reflexión era la siguiente, hermanos. Cuando no tomamos las decisiones a tiempo, el tiempo toma por nosotros las decisiones. En eso pensaba ayer, hermano. Tenemos un recurso limitado de tiempo. No solamente de tiempo, también todo lo que está asociado a ello. Puede ser salud, puede ser energía, vitalidad. Pero todo está limitado, ¿no es cierto? Algo de tiempo. Y el Señor nos insta a ser diligentes, a ser personas sabias, y nos instruye en su palabra para ello. Nos da los recursos. Ya, gracias, hermano. Entonces, hermano, cuando nosotros no tomamos las decisiones a tiempo, el tiempo se encarga de tomar las decisiones por nosotros. Y tristemente, el tiempo no siempre va a tomar las decisiones que nosotros hubiéramos tomado. Pero siempre Él va a tomar las decisiones porque nosotros no tomamos primero las mismas. Y en eso pensaba ayer, reforzando un poco lo que es el mensaje que traigo para ustedes hoy. Y el mensaje de hoy va a hablar de 4 tipos de cristianos. 4 tipos de cristianos. Quizá usted nunca había escuchado eso. Bueno, aquí vamos a ver hoy 4 tipos de cristianos. Los cristianos, primero, inactivos. Los cristianos que están como tipo huelga, que están renegados, que de alguna manera, ¿no es cierto?, se han salido del camino, pero alguna vez estuvieron en él, pero no están perseverando. A ellos vamos a verlo como cristianos inactivos. Estamos también avanzando y vemos cristianos pasivos. Cristianos que usted los ve, pero que son solo observadores. Son pasivos. Ellos solamente quieren escuchar, ver, observar. Para ellos la iglesia es como una película, como una tele. ¿Se entiende, verdad? Son cristianos observadores, cristianos pasivos. Seguimos avanzando y vemos cristianos reactivos. Cristianos reactivos siendo aquellos que cuando queda la embarrada, ahí se mueven. Se está quemando la casa, entonces apaguémosla. Son reactivos, reaccionan. Y por último, obviamente, están los cristianos activos o proactivos. Pensé en esas 2 palabras, activos o proactivos. Los hermanos, los hijos de Dios que están siempre viendo qué pueden hacer, en qué pueden servir, hay disposición. Bueno, hasta aquí es algo que he dicho yo. Ahora vamos a ver qué dice Dios. Bien, y vamos a comenzar con los cristianos inactivos. Aquellos que alguna vez declararon que Jesús era su Señor, fueron a las aguas bautismales, quizás caminaron un tiempo, quizás, porque tristemente incluso hay personas que hasta solamente llegaron ahí, no sé, siquiera se congregaron.
Y para ello vamos a ir a Segunda de Pedro, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver, si no me equivoco, 3 versículos, del 20 al 22. Esos 3 versículos nos van a hablar del cristiano inactivo. Damos por sentado que aquí no hay ninguno. Porque justamente el inactivo es decir que está inactivo. Aquí podría ser alguien pasivo, ser un observador, pero por lo menos está, ¿no es cierto? Y esa es la idea, vamos avanzando. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ese es el último trozo del párrafo. ¿Y qué dice Pedro? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Fíjese cómo comienza este versículo, hermano. Está refiriéndose a quienes, a los que escaparon de las contaminaciones del mundo. Eso en una palabra usted bien sabe es pecado y sus consecuencias. Aquellos que escapándose de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, no hay otro medio. Solo por el conocimiento del Señor podemos llegar a escapar de las contaminaciones del mundo. Eso no significa que simplemente por usted conocer el Evangelio, conocer la palabra, usted va a ser limpio del pecado. Significa que es un recurso, es un medio. Es como esa reflexión que enviaba yo. Sabemos que ir al gimnasio es bueno, pero mientras no vayamos, no vamos a experimentar los beneficios. Imagínese que usted por solamente mirar un churrasco, mirar un plato de comida, no necesitara más, solamente mirarlo. Tengo hambre, voy, veo el menú, veo los letreros, ya los vi, estoy listo. ¿Dónde? Queda con más hambre. Queda con más hambre. Usted necesita comer eso. Como las maquinitas en el ejercicio necesitan usarse para tener esos beneficios. Lo mismo. El conocimiento del Señor es para salvación. Es un medio, un recurso por el que podemos ser libertados, pero tenemos que usarlo. ¿Pero qué ocurre aquí? Habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, dice, enredándose, así termina el versículo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Nosotros a veces pensamos un pecador que no conoce al Señor y podemos describirlo rápidamente. Una persona que no tiene vida en Cristo es un muerto viviente, un muerto que camina. No tiene vida en Cristo, solamente existe, pero no hay ninguna promesa de vida para él. Y nosotros que conocemos al Señor, desearíamos que esa persona le conozca, porque está en una condenación eterna por desconocer lo que Jesús hizo por él. Y pensamos que no hay peor estado, no hay peor condición que el de una persona que no conoce a Dios, que el de una persona que nunca ha experimentado, ¿no es cierto?, tener una vida en Cristo. Y eso debería producir dolor en nuestro corazón, debería producir tristeza. Pero ¿sabe? Hay algo peor que eso. Hay algo peor que alguien que nunca ha oído hablar de Dios. Hay algo peor que alguien que nunca ha buscado a Dios. Y es el que, habiéndolo encontrado, se vuelve atrás. Y eso es lo que dice aquí. Y lo voy a decir con palabras fuertes. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia y después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Lo repite, lo dice 2 veces. Mejor no hubieran conocido el camino de justicia, mejor no hubieran conocido a Dios.
mejor no hubieran ni siquiera considerado seguirlo si se vuelven atrás. Y pone en el siguiente versículo y final uno de los versículos más expresivos, más fuertes de la Escritura. Prepárese. Son palabras del apóstol Pedro, que la cita, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, agregando una componente. Como un hombre inspirado por el Espíritu Santo, él tiene autoridad. Y citando el proverbio, él dice, les aconteció lo que con verdad dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito. Y ese es simplemente eso que nos produce repugnancia, el asco más grande, cuando el perro se vuelve a comer lo que vomitó. Realmente se le revuelven a uno las tripas, todo. ¡Qué asqueroso! Pero esa es la condición espiritualmente de alguien que, habiendo caminado en el Señor, deserta. Deserta. Y eso está en Proverbios. Y Pedro agrega una idea paralela. Dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, cieno es como una palabra bonita, ¿ya? Usted piense en ese cieno, ese barro, con todos los desperdicios del chanchito y todo lo que se pueda imaginar. Lo más inmundo es un barro que ya huele mal. O sea, es nauseabundo por solo respirarlo. Imagínese revolcarse en él. Pero la cerda, la puerca, el chancho, feliz se revuelca. Ese es el cristiano inactivo, el que puso off en su relación con Dios. Si es que alguna vez puso on, si es que alguna vez caminó. Terrible, es terrible. O sea, la peor condición de un ser humano no es estar sin Cristo, es haber estado un día con Cristo y haber renunciado a eso. Cristiano inactivo, mejor ser un pagano. Segundo caso y tercer caso van muy de la mano. Van muy de la mano. El cristiano pasivo y el cristiano reactivo. El pasivo es lo que en los trabajos les decimos florerito. Sirve para puro adornar. ¿Sí? El que saca la vuelta todo el día está esperando a marcar para irse. Ese es el florerito en los trabajos. Y normalmente en todos los trabajos al menos hay uno. Usted ha conocido a varios por los que ha pasado. Siempre hay alguien que no está cuando se necesita al equipo. Ah, está en el baño. O recibió un llamado urgente. Tuvo que irse. Bueno, son los primeros que echan también. Esos son los pasivos. Son pasivos. Una planta. Sirven para adornar. Hacen números. Nada más. Como les decían delante, son los que ven a la iglesia como una televisión. Que yo puedo disfrutar, escuchar, ver, pero yo estoy fuera de la televisión. La veo desde afuera. Se sienten como no parte de ella. Y puede ser un proceso de crecimiento. No está mal estar ahí, lo malo es quedarse ahí. ¿Bien? ¿Y dónde vemos eso? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 nos va a hablar de los cristianos pasivos. Y vamos a ver una parábola, versículo 14 al 30. Mateo 25, versículo 14 al 30. Como usted ya se la sabe, no lo voy a aburrir con leer, ¿no es cierto?, los versículos, pero ahí está, se lo voy a resumir. Dice que un señor, un dueño de la hacienda, el jefe, que diríamos hoy, llamó a 3 siervos y a cada uno le dio una gran cantidad de dinero, pero no la misma. Le dio a uno fue el que le dio más, a otro menos y a otro menos. O
según dice su capacidad. Y le dijo, administren esto, administren esta hacienda, hagan buen uso de esto, yo vuelvo. Bien, se fue lejos, dice la historia, la parábola, pero volvió. Y al volver pidió cuenta a sus criados, a sus siervos, a sus empleados, pidió cuenta. Y empezó a llamar. Llamó primero, obvio, al que le dio más. ¿A quién llamaría usted, no es cierto? A ver, al que le di más, ven. Te di, no sé, 2.000 millones de pesos. ¿Qué hiciste con eso? Bueno, negocié, los bien administré y gané 2.000 más. Ahora, tome, señor, ahí tiene sus 4.000 millones. Y usted sabe cuál es la frase, usted sabe esa respuesta. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si no la había escuchado, grábesela para siempre. Porque ese es el anhelo del cristiano un día, que estando delante del Señor Jesús, Él le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y agrega, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Se fue feliz ese trabajador, ese siervo. Llamó al segundo, al que le dio 1.000 millones solamente, ¿no? Le dio 1.000 millones. A ver cómo le fue a este. Se presentó y dijo, Señor, negocié con ellos, los bien administré, gané 1.000 más. Tome, ahí tiene 2.000 millones. Ah, bien, perfecto. Y le dijo exactamente lo mismo. Uno puede decir, pero si este ganó la mitad del otro, bueno, también le dio la mitad para administrar. Pero la reacción del Señor fue la misma. De alegría, de conformidad. Cuando usted paga y le hacen un trabajo bien hecho, satisfacción. Todo lo contrario cuando paga y se lo hacen mal. ¿Y qué le dijo? Lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le dijo lo mismo. Y esa respuesta es muy amplia, dice muchas cosas. Pero básicamente, ¿qué podemos entender? Fidelidad. Fidelidad. El Señor se fue, no estaba, pero Él estaba haciendo buen uso de esos recursos. Y cuando dice, sobre poco fuiste fiel, de verdad, en la visión humana no fue poco. O sea, hay personas que por menos han salido huyendo, arrancando y se han perdido. Era mucho dinero el que les dejó a estas dos personas, al que le dio más y al que le dio un poco menos, la mitad. Era mucho dinero actualmente, por eso el ejemplo más o menos que le pongo. Estamos hablando de 2.000 millones de pesos, no es poco. Pero el Señor le dice, ¿sabes que fuiste fiel sobre poco? Pero yo te voy a poner sobre mucho. Y eso en pocas palabras nos dice que cualquier cosa en este mundo, cualquier cosa que podamos ver como mucho, comparado con lo que Dios tiene para nosotros es poco. Piense usted en el mundo entero. Cualquier cosa, hermano, el mundo entero. Todo lo que Satanás pueda poner a sus pies es poco comparado con lo que Dios tiene para usted si usted es fiel. Pero llegó el tercero, al que le habían dado menos. Y él simplemente dijo, Señor, aquí está lo que me dejaste, aquí está lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, ¿pero qué hiciste con ello? Nada. Ahí está, es tuyo, lo guardé, lo cuidé. Terrible. Se enojó el Señor, usted puede ver la historia, se enojó el Señor. Y le dijo, siervo malo y negligente, todo lo contrario, malo y negligente. Si simplemente lo hubiera puesto en el banco, hubiera ganado ya por lo menos intereses. O sea, por lo menos ponerlo en el banco,
ya hubiera ganado interés. Algo hubiera podido hacer ese dinero. Y agrega, después de siervo malo y negligente, échenlo afuera. Y lo poco que él guardó, dénselo al que tiene más. Entonces este señor se goza, se alegra, para él es reconfortante las personas que hacen buen uso de los recursos que él pone en sus manos. No importa más, no importa mucho más, si hace buen uso, él se goza en ese siervo, en ese empleado. ¿No es cierto? ¿Y cómo vemos ahí este segundo ejemplo? El cristiano pasivo. ¿Sabe qué? Esta se llama la parábola de los talentos. Los talentos es una unidad de dinero muy grande, muy grande. Yo hice el cálculo, no voy a entrar en eso. Es harta plata. Y el Señor, ¿cuántos talentos ha puesto en nuestras manos, hermano? ¿Cuánto vale el hecho de poder hablar, hermano? De poder ver. De poder desplazarnos de un lugar a otro. De poder pensar. Saber leer. Cosas sencillas, elementales, pero ¿usted le ha sentido valor a eso? Hasta hace poco el analfabetismo era una realidad en Chile. Quizás todavía hay personas que son las menos. Pero ahora el analfabetismo es digital. No es de no saber leer. Tenemos recursos más que suficientes para con ellos, bien administrados, dar frutos para Dios. Pero tristemente vemos el caso del tercer siervo, que ¿qué hizo? Lo guardó, literalmente dice la parábola, lo enterró. Y cuando llegó el Señor, lo desenterró. Ahí está. Más encima se lo entregó posiblemente con tierra. Ahí está lo tuyo. Siempre fue tuyo. Eso literalmente significa, mira, ahí tienes tu cuerpo, ahí tienes tu salud, ahí tienes el dinero que Dios ha puesto en tus manos, la forma de poder generarlo, ahí tienes tu vitalidad, etcétera, y vivir como si no tuviéramos nada y llegar al término de nuestra vida y decir, Señor, aquí está. Y literalmente enterrado. No sirvió para nada. Es la peor inversión, hermano. Es la peor inversión. Yo soy pyme, microempresario, pequeño empresario. Y cuando invierto, estoy obligado a ganar. Estoy obligado a ganar, ni siquiera a cubrir costos, no, a ganar. Porque yo tengo que pagar honorarios, sueldos, servicios. Y si un negocio no me resulta, a veces he tenido hasta que pedir prestado, a conocidos o al banco. Pero cuando eso lo llevamos a lo espiritual, hermano, es terrible. Porque no es el banco, no es un amigo que le debemos. Es al que nos entregó todos los recursos para poder hacer su voluntad, hermano. Y ese es el cristiano pasivo. Y el tercer cristiano, le decía yo, es el cristiano reactivo. Ese que cuando la leche se sube, apaga la llama. Pero mientras tanto, está escuchando radio. No está preocupado. No es preventivo, es lo contrario de preventivo, es reactivo. Dice, hoy está bajando rápido la benzina, tengo que pasar a echar. Aquí empana. Y ahí tiene que ir con un bidoncito y volver o empujar el autito. Reactivo. O sea, reacciona cuando quedó la embarrada. Cuando pasó lo que se podía evitar, pero pasó por no evitarlo, ahí
se para de su comodidad y dice, obligado, obligado. ¿Bien? Y eso es como lo más común, ser reactivo. ¿Cómo podemos ver eso en la iglesia? Bueno, aquí mismo. No vamos a movernos para ningún lado, hermano, porque los cristianos reactivos están justo antes de este ejemplo de las parábolas de los talentos, y son las 10 vírgenes, del versículo 1 al 13. Del versículo 1 al 13. Usted puede ver la historia, básicamente yo se la voy a ultra resumir. Eran 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, que iba a llegar en cualquier momento. Y la tradición era esperarlo con lámparas encendidas. Una tradición muy bonita. Y cuando el novio entraba, llegaba, entraba con ellas y se cerraba la puerta. Y empezaba la fiesta. Pero de estas 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 prudentes. ¿Qué pasó? 5 llevaban aceite para sus lámparas solamente para un rato. No, si no creo que demore, si llega luego. Y las otras 5 llevaban reserva, llevaban aceite adicional para echar a sus lámparas por si el esposo tardaba, que era lo obvio. ¿Y qué pasó? Tardó, se atrasó. Es normal atrasarse, sí. Todos tenemos a veces un imprevisto, un inconveniente, nos atrasamos. ¿Qué pasó con las prudentes? Tomaron su aceitito adicional para echar a las lamparitas. Pero inmediatamente llegaron las otras 5 a decir, oye, convídennos aceitito, se nos acabó el aceite, se nos acabó el combustible, la energía se nos acabó. Entonces las prudentes le dicen, miren, por convidarle a ustedes vamos a quedar las 10 sin aceite, porque no sabemos cuánto va a demorar. Así que mejor vayan a comprar y vuelvan. O sea, fueron doblemente inteligentes. No aceptaron ellas quedar en una condición de negligentes, porque a veces uno tiene que medir consecuencias. Voy a ayudarlo a él, pero voy a quedar mal yo. Y fue lo que estas vírgenes hicieron. No, nosotros nos preocupamos de comprar aceite adicional. Ustedes vayan a comprarlo ahora, atrasadas, y vuelvan. Mala suerte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mala suerte. Justo cuando andaban comprando el aceite, llegó el novio, llegó el esposo. Y las 5 prudentes entraron con él y cerraron la puerta. Y estas otras, cuando llegaron atrasadas, estaban todos en la fiesta al fondo allá. Deben haber gritado mucho para que saliera alguien. ¿Aló? ¿Qué quiere? No, es que nosotros aquí no, ya, chao, ya empezamos, váyase. Quedaron afuera. Y algo que podría ser una historia como cómica hoy, es una figura para hablarnos del cielo, de que algunos van a quedar afuera y otros van a quedar adentro. ¿Quiénes van a quedar afuera? Los insensatos, los necios. ¿Y quiénes van a quedar adentro? Los sabios, los prudentes. ¿Quiénes son los aprobados? Los prudentes. Pero ¿cuál es el ejemplo que estoy rescatando yo? De los insensatas. Las 5 vírgenes insensatas, ellas fueron reactivas, por mano. Se le acabó, sabían que se les podía acabar, pero se confiaron. Hay un dicho, en la confianza está el peligro. Y eso lo veo casi a diario en accidentes laborales yo. Si esto lo hago desde 20 años, ¡pah! Le corto una mano. Otros han tenido menos suerte y no han salido vivos. Exceso de confianza. Y espiritualmente eso nos puede pasar, claro que sí. Pero no vamos a perder solamente una mano, vamos a perder la eternidad con Dios. Entonces, estrictamente prohibido estar pegado en esa situación, en esa condición, en esa actitud de, ya cuando se necesite y no haya nadie más, yo voy. Ser reactivo.
reaccionar frente a las necesidades. Reaccionar en vez de accionar. Decir, mira, tenemos esta necesidad, abordémosla. Hoy parece que se va a gotear el techo acá en el local. Estamos en verano. Sí, pero en invierno se va a llover. Y en invierno ahí estamos con paraguas, adentro del local. Eso es ser reactivo. Eso es lo que no hay que hacer. Y espiritualmente eso lo entendemos como el simple hecho de esperar hasta última hora para hacer lo que Dios nos está guiando a hacer hace rato. Para nuestro bien, a Dios no se le hace esperar. Para nuestro bien, en lo que podamos ser útiles en la iglesia, eso no es para dejarlo para después, porque puede esperar. Si nos preocupamos de que no nos corten el agua, la luz y el teléfono y pagamos a tiempo, hermano, con mayor razón, si vemos a un hermano o hermana necesitado, ver qué podemos hacer. Quizás, lo más probable, no va a estar en nuestras manos resolver el problema, pero sí siempre vamos a poder ser un aporte en lo que está pasando la persona. Siempre. Quizás el hermano debe 100 millones de pesos. Sonamos, no tengo. Pero el hermano quizás necesita consolación, necesita ser escuchado, necesita ser acompañado a un trámite, necesita cosas que sí están a nuestro alcance. Y si el hermano se llega a suicidar porque no dio más, ahí no sirve nada hacer como estas 5 vírgenes insensatas y decir, chuta, teníamos que habernos dado cuenta antes, porque lo escuchamos. Tenemos que ser activos en ese sentir. Tenemos que accionar, no reaccionar. Siempre hay necesidades, hermanos. Tenemos que ser observadores. Tenemos que ser observadores y ver, escucha, yo veo algo, hay una necesidad de A, B o C. ¿En qué puedo ser yo útil? Dios no quiere cristianos reactivos. Fíjese lo que le pasó a las 5 vírgenes por ser reactivas. Se nos está acabando el aceite. Vamos y volvemos. Se quedaron afuera. Y en lo que es la parábola, afuera del cielo, hermano. Si siempre pensamos que tenemos el aceite suficiente y que si nos falta vamos a ir a comprar, no es la actitud. Nosotros tenemos que decir, voy a tener un aceitito de reserva por si me falta. Preventivo se llama eso, ser preventivo. Un cristiano, ¿no es cierto?, reactivo no sirve. Y el último que nos falta, hermano, el último caso es del cristiano activo o preventivo, lo contrario. Y eso lo vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 2. Esto va a ser muy breve. Los primeros 2 versículos es una intro. Del 3 al 6, 4 versículos nos van a dar la clave del cristiano activo. Y el 7 una conclusión. Vamos a ir allá. 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 7. Bien, los primeros 2 versículos se los dedica Pablo a Timoteo. Pero piense si eso no se lo estaría diciendo a usted también. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Eso es solamente para Timoteo? ¿Esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús? Espero que usted piense que no, porque si no está más perdido que el teniente Bello, como dice el dicho. Esforzarnos en la gracia de Cristo Jesús es para todos. El que no se está esforzando en la gracia no tiene reserva de aceite. Piensa que me bauticé suficiente. Ahí veo lo que hago. De vez en cuando voy, de vez en cuando me reúno. Y siempre, de vez en cuando. Total, si pasa algo ahí vemos qué hacemos. Reactivo.
Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. También, Pablo no le diría ni a usted ni a mí nada distinto que eso. Y aquí viene el ejemplo. Aquí Pablo le va a decir que él, Timoteo, tiene que ser un cristiano activo. Y le va a dar tres ejemplos. Primero, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, nosotros somos soldados de Jesucristo. Y no podemos ir porque pensamos que quizás no pase nada sin las armas. Porque, yo pensaba que ustedes no iban a venir armados. Espérenme, voy a buscar mi rifle, voy a buscar mi chaleco antibala. No. Aquí está claro, dice, sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita en los negocios de la vida se enreda en ello a fin de agradar al que lo tomó por soldado. ¿Qué demarca esto? El soldado disciplina. Una formación que le llaman castrense, cerrado a veces. ¿Te ha tratado de razonar con un carabinero? Yo también he perdido el tiempo. Cerrado. Ellos tienen una formación cerrada. ¿Bien? ¿Es blanco o es negro? Acabó. Son disciplinados, hermano. Son disciplinados para todo. Entonces aquí la primera de las tres figuras que habla Pablo es, tenemos que ser cristianos disciplinados. Ahí, reténganlo. Segundo ejemplo, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está hablando del atleta. Los atletas que hacen trampa son una vergüenza para el país entero. Han quitado medallas, trofeos, tiempo después que han descubierto que la persona hizo trampa. Más vergonzosos han sido pillados en el acto mismo por temas de doping, droga y otras cosas. Es vergonzoso, hermano. Y aún cuando una persona gana un trofeo, gana una medalla haciendo trampa, pudo haberlo engañado a todos, pero no a él. Él sabe que no se la ganó. Hay que ser muy perdedor para estar feliz con un premio ganado con trampa. Lo triste es que a Dios no lo vamos a engañar. A un juez humano, a un grupo de personas las podemos engañar y salirnos con la nuestra. Pero aquí está haciendo referencia al Señor y dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La figura aquí es que nosotros como cristianos somos como atletas. ¿En qué sentido? En que somos activos, dinámicos, nos movemos. ¿Ha visto usted a un atleta sedentario? Yo sería un atleta sedentario, o no ganaría nada. Los atletas, ¿cómo están normalmente? Musculosos, con buena condición física, listos para una competencia. ¿O usted cree que al atleta le dicen, oye, esta otra semana o este otro mes tienes que ir a correr allá por el campeonato, por el internacional, por el intercontinental? Ya, entonces me voy a preparar esta semanita. Olvídese, 4 años están entrenando para una competencia. 4 años. Y nosotros como cristianos, en ese ejemplo, hermano, también tenemos que estar preparándonos para cuando llegue el momento. Porque cuando llegue el momento ya no va a haber tiempo para prepararse. Cuando llegue el momento tenemos que estar como preparados. Ya tenemos que estar listos. Y esto no se logra de un día para otro, ni de una semana para otra. Esto es un trabajo que toma tiempo. Ser el cristiano que Dios quiere es un ejercicio que toma tiempo. Y si no le damos tiempo, no vamos a llegar nunca a ser ese cristiano. Tercero y último, el labrador, para participar de los frutos,
debe trabajar primero. El labrador, hermano, el que siembra para cosechar, el que está regando, cuidando de los bichos, de repente las heladas, de repente una lluvia, tiene que estar poniendo plástico. Un trabajo, hermano, que se resume en una palabra: constancia. Constancia. La constancia del labrador, hermano. Ser constante, paciente, esperando, mientras espera con paciencia los frutos, ¿qué está haciendo? Constantemente haciendo lo que tiene que hacer. Desmalezando, desparasitando, cubriendo de un fuerte sol, cubriendo de una helada, regando, abonando, para que cuando llegue la hora, recoger fruto. Pero si no fue constante, hermano, ¿qué pasa si no fue constante? Si no fue constante, hermano, cuando... Sí, apáguelo nomás, por favor. Si no es constante, cuando llega la hora de recoger los frutos, no hay fruto. Y en este sentido, los frutos es nuestra aprobación por Dios. En este sentido, los frutos es nuestra vida eterna junto a Dios. Cuando llegue la hora de ser aprobado, cuando estemos delante de Dios, hermano, ya no hay tiempo para hacer la obra. No hay tiempo para sembrar. Cuando llega la hora de cosechar, es tiempo de cosechar. Y a veces la hora de cosechar es violenta, hermano. Hay personas que desde nuestra perspectiva humana parten de manera, ¿cómo se dice?, anticipada. En la iglesia conocimos muchos casos de hermanos que se han ido jóvenes, te estoy diciendo jóvenes, adolescentes incluso, han partido. Personas también ya mayores, pero no tan mayores como para decir, no, ya estaba viviendo horas extras, no. Nadie es tan viejo como para no seguir viviendo. Pero a veces la hora de cosechar, hermano, es brusca. No sabemos cuándo el Señor nos llama. Si todos están esperando la segunda venida, está bien. Pero es que yo muy posiblemente me voy a ir mucho antes. Entonces, más que esperar la segunda venida, nosotros tenemos que pensar en que nosotros, ¿qué estamos haciendo con los recursos que el Señor está poniendo en nuestras manos? La vida, la vitalidad, algo de economía, la salud, la inteligencia. Como les decía, podemos ver, oír, hablar, desplazarnos. ¿Cómo estamos usando esos recursos? Primero, para la gloria de Dios en nosotros, e inmediatamente enseguida para que otro más conozca al Señor. Fíjese cómo va a resumirnos el sermón, la prédica de esta oportunidad, el apóstol Pablo. Fíjese. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Perfectas palabras de cierre. Considere, hermano, cada cosa que el Señor nos ha dicho y nos dé entendimiento en todo. Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que actuar. Que Dios le bendiga.